Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver álgebra de vectores. Vamos a ver magnitud y dirección de un vector. La magnitud también es conocida como módulo de un vector. Y en un espacio tridimensional en donde tengo x, y y z, el módulo del vector se calculará con la raíz cuadrada de la sumatoria de cada componente elevada al cuadrado. Hay que saber que la magnitud puede expresarse como dos líneas paralelas y la letra del vector una flecha. Esto indicará que es un vector. Y las dos líneas paralelas a forma de valor absoluto significará magnitud. Aquí tenemos este vector de componentes x, y, z. Sin embargo, si ustedes ven este vector y este vector está expresado como componentes. Sus componentes para el ejemplo que vamos a ver ahora van a ser 5, 9, 9. Expreso el vector sin la magnitud, es decir, sin las líneas paralelas o los valores absolutos. Quiere decir que tengo componentes. Una vez que tenga el módulo del vector, lo que me indicará es que haga la sumatoria del cuadrado de cada una de las componentes y la raíz cuadrada de esta sumatoria. Entonces, cuando el vector se expresa de esta manera, tendremos para el ejemplo el vector 5 en x, 9 en y 9 en z, como indica nuestro ejemplo. Yo voy a calcular la magnitud de este vector de componente 5, 9, 9. ¿Qué tengo que hacer? El cuadrado de cada uno de las componentes y la sumatoria, sacarle una raíz cuadrada. En este caso, 180, raíz de 187, que nos va a dar 13.67. Este valor nos indicará la magnitud del vector, es decir, cuánto habría en la magnitud de este vector, diferente de las componentes que tengo 5, 9, 9 y el módulo o magnitud del vector, que será cuánto vale el vector de estas coordenadas. Vamos a la dirección del vector, jóvenes. La dirección del vector, si yo veo este mismo vector de componentes x, y, z, para nuestro ejemplo 5, 9, 9, yo voy a ver que la dirección no es tan común encontrarla. Yo voy a encontrar para la dirección lo que llamamos los cosenos directores o los ángulos directores, que expresan el ángulo medido desde la componente o desde el eje de cada una de las componentes hasta el vector. De ahí que tengamos tres en un espacio tridimensional, tres cosenos directores o tres ángulos directores. Para x vamos a tener desde la componente o desde el eje de x hasta el vector el ángulo llamado alfa. Para la componente en y voy a tener, o el eje y, voy a tener desde el eje o desde la componente hasta el vector llamado beta. Y por último, desde la componente en z o desde el eje en z hasta el vector llamado gamma. Entonces voy a tener tres diferentes ángulos, uno para x llamado alfa, uno para y llamado beta y uno para z llamado gamma. Para entender más rápido los cosenos directores y la fórmula que tenemos para cada uno de ellos, porque se llaman cosenos directores, vamos a entender un poquito uno de los triángulos donde estaría expresado el vector en su magnitud. Entonces, si yo saco este triangulito tomado desde
la componente en z, la magnitud del vector y esta línea que tenemos aquí llamada proyección del vector, yo encontraría este triángulo que tenemos aquí, en donde la proyección del vector, llamada A' o vector primo, vamos a suponerlo así, para la proyección sería esta línea. Esta línea sería la misma que tenemos aquí en la proyección. El vector expresado como una magnitud que tendríamos aquí. Y por último la componente en y o la componente donde está el eje de z, que tenemos aquí la componente en y del vector. Esto, recordemos, es la componente del eje en y, la proyección del vector que tendría esta línea y por último la magnitud que tendremos expresada aquí. Quiere decir que este ángulo proyectado, gamma, lo tenemos aquí, este mismo ángulo. Ahora vamos a analizar de dónde sale este coseno director. Si yo encontrara la magnitud de esta componente, yo tendría que sería igual a la magnitud de A por el coseno de, en este caso, de gamma. ¿Por qué el coseno? Pues porque si yo quiero en esta componente, la función coseno nos dice que va a ser la magnitud por el coseno del ángulo. El ángulo sería el cateto adyacente, en este caso, que tendremos donde está la componente en gamma. Este otro vector complementario sería el que tenemos aquí proyectado desde la proyección hasta el vector. Este no tiene nombre, ya que no es un coseno director. Podríamos decirle y', vamos a decir, si ya lo hicimos aquí con la magnitud, podríamos hacerlo para no confundir cuál sería la dirección. Y así como este triangulito puedo analizar cada uno de ellos, el de la componente en X para alfa y el de la componente en Y para beta. Entonces vamos a partir de este principio para entender el ángulo director. Entonces la función coseno me dice que va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El ángulo, ¿verdad? El coseno de gamma va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo despejo esta función o encuentro lo que sería el valor de gamma, tendría la componente en z sobre la magnitud, que sería lo que acabamos de decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, y el coseno lo pasaríamos del otro lado como coseno menos 1. De ahí que todos los despejes de cada uno de los ángulos directores sean lo mismo. El coseno menos 1 de la componente a la que nos estamos refiriendo sobre la magnitud del vector. Entonces, para gamma, coseno menos 1 de la componente en z sobre el vector. Aquí me equivoqué, en vez de la componente en y, esta es componente en z. Ya aquí un error ahí de apreciación, pero bueno, acabamos de explicar que para gamma va a ser la componente en z. Entonces, para beta va a ser la componente en y que tenemos aquí con beta, y por último para alfa la componente en x que tenemos desde x hasta el vector. Muy bien, jóvenes, ahora sí, vamos a calcular la dirección de cada uno de los ángulos que tenemos para nuestras componentes. Recordemos que el vector se va a expresar como la magnitud y la dirección para este ejercicio en particular. Ya tenemos en el ejercicio anterior, ya tenemos la magnitud o el módulo del vector, que es 13.67. Nos restará hacer el cálculo. Tendremos pues que para alfa va a ser el coseno menos 1 y la componente en x sobre el módulo. La componente en x
aquí la tenemos, que es 5, sobre la magnitud del módulo, que es 13.67, y la división le voy a aplicar el coseno menos 1. Esto nos va a dar 68.54 grados. Quiere decir que medido desde el eje hasta el vector debe de haber un ángulo de 68.54 grados. Para beta debe de ser también la magnitud de su componente, que son 9, sobre la magnitud del vector, que son 13.67. La división le hago el coseno menos 1 y voy a encontrar 48.82 grados. Mismo ángulo que tenemos en caso de gamma, ya que tienen la misma componente para la misma cantidad de la componente de cada una de ellas. Entonces, componente en gamma, componente para beta, componente para alfa, X en Y, en Z. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido magnitud y dirección de un vector en 3 dimensiones. Hasta la próxima. Gracias, jóvenes.